están todos? Muy buenas tardes. Soy Verónica Schmidt. Estoy muy contenta de poder acompañarlos en esta jornada que es tan importante no solo para ustedes, para los estudiantes de la educación superior técnico profesional, sino que para todos aquellos que también sean tomadores de decisiones en este ámbito. Estoy muy contenta también porque tengo la posibilidad de compartir con ustedes este espacio que es nuevo, este auditorio que está remodelado. Me sentía yo casi como en el cine cuando veía eso y ustedes sentados ahí, pero hoy día vamos a tener algo, la verdad, mucho más importante que el cine y una película, así que les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por ser partes de este día tan importante. Ya como lo anuncia la pantalla, lo que vamos a hacer hoy día es conocer los datos que arroja un estudio muy importante que estoy segura va a marcar un hito en términos de información relevante para la educación técnico superior, y es este estudio llamado Caracterización de la Educación Superior Técnico Profesional en modalidad virtual y sus estudiantes en Chile. Puede haber muchos estudios de caracterización, pero en modalidad virtual este es el primero y por eso la relevancia de que ustedes estén aquí conociendo de primera mano los datos que vamos a compartir con todos ustedes. Sobre todo porque hoy día, qué duda cabe, que la modalidad virtual, lo que se puede hacer online, ha tenido un crecimiento exponencial, no solo en materia de educación. Muchos de ustedes trabajan de esa forma, hacemos reuniones y otro tipo de instancias que ocupamos esta modalidad. Así que la importancia que tiene es tremendamente alta. Quiero además partir saludando a las autoridades que hoy día nos acompañan y que van a ser parte también fundamental de nuestra actividad el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Benito Barros. Él es el jefe de la División de Educación Superior Técnico Profesional del Ministerio de Educación. Gracias por compartir con nosotros. Al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Renato Bartet, a quien le agradecemos venir a esta actividad, al presidente de Vertebral y también es rector del Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán, al rector de IPLASEX y además es coordinador de la Comisión de Educación a Distancia de Vertebral, Roberto Barriga, también es dueño de casa, al vicerrector académico de IPLASEX, Agustín de la Cuesta, por compartir con nosotros, a todos los rectores, rectoras, al cuerpo académico, a los directivos, a cada uno de ustedes que está aquí hoy día, sean todos muy bienvenidos y me permito además saludar, ya que vamos a hablar de virtualidad, de esta conexión online, a aquellos que no están presentes aquí, pero que sí están siguiéndonos. Me refiero a todos los que están conectados a esta hora a través de Teams. Vaya para ellos también un especial saludo. Creo que es pertinente además poder poner en contexto el trabajo que está haciendo Vertebral y por qué es relevante saber qué misión tienen y finalmente a qué se dedican. Ustedes probablemente ya lo conocen, para los que no, quiero contarles que Vertebral es el Consejo de Rectores que congrega a más de 23 instituciones de educación superior técnico-profesional que están acreditadas en Chile. Representan alrededor del 97% de la matrícula acreditada del sector. Está presente en más de 30 ciudades del país y además aporta un número que es muy relevante. Estoy hablando que le inyecta al sistema educacional del orden de los 550.000 estudiantes y por lo tanto convierte a Vertebral en la organización gremial más grande en términos de la educación superior. La misión que tiene Vertebral no es menor, es profunda y es continua. Tiene que ver con promover la calidad, la colaboración también intersectorial que es vital para este trabajo y pretende estar permanentemente fortaleciendo este sector para una cuestión que yo creo que es de la base y que tiene que ver con el fortalecimiento del progreso social de este país, con la posibilidad de entregar oportunidades y abrir puertas para aquellos que probablemente de otra forma no las podrían abrir. Aboga por políticas públicas que también puedan responder a esa necesidad que tiene este sector. Dicho aquello, y teniendo en contexto de lo que vamos a hablar, quiero darle la bienvenida, invitar además a subir al escenario a quien va a dar el puntapié inicial de esta actividad. Me refiero al vicerrector académico de IPLASEX, el señor Agustín de la Cuesta, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenido, Agustín. ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Me toca darles la bienvenida a nuestra casa, ¿no es cierto?
Quisiera partir por saludar a las autoridades, ¿no es cierto?, del Ministerio, de Vertebral, de las distintas instituciones de educación superior que pertenecen y a todos a quienes hoy día estamos aquí presentes a venir a escuchar un tema que es relevante, que es un tema como institución nosotros venimos promoviendo, ¿no es cierto?, que es la educación a distancia. ¿Cuál es la caracterización de los estudiantes? ¿Qué tipo de estudiantes tenemos? No solo una institución, sino el sector en general. ¿Cómo ha venido cambiando? ¿Cuáles son los perfiles, las edades de los estudiantes? Ya un tema muy relevante cuando estamos hablando de que se está discutiendo las orientaciones, ¿no es cierto?, para las instituciones a distancia, para los programas a distancia, y cómo esto, finalmente, con los perfiles que van cambiando de la población y se van integrando a la educación superior, ha venido siendo, digamos, un tema significativo para la calidad de la educación, que es lo que todos promovemos aquí, y el éxito de los estudiantes. Así que esperemos que este seminario, este día, nos ayude a seguir entendiendo y comprendiendo y promoviendo la educación a distancia, y siéntanse ustedes la más bienvenidos a nuestra institución, que las acogemos no solo para esta instancia, sino que para diversas otras que buscan promover también la formación de los estudiantes. Así que esperemos que sea productivo y muchas gracias por estar acá. Gracias, Agustín. A continuación, quiero también invitar para que nos pueda compartir cuál es su visión gremial y además nos explique ¿por qué es importante conocer estos datos? Al presidente del Consejo de Rectores de Vertebral, el señor Juan Pablo Guzmán, que además es el rector, como les comentaba hace un rato, del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Un aplauso también para recibir a Juan Pablo. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes en realidad. Quiero comenzar agradeciendo sinceramente por la presencia de todos aquí hoy. Me voy a sumar a los saludos a todas las autoridades que nos acompañan. La verdad es que estamos muy conformes y muy contentos por la respuesta a este esfuerzo de Vertebral. Todas las partes que queríamos tener acá, Juan Claudio, ¿cierto?, están presentes. Su participación en este seminario refleja el creciente interés y compromiso por un tema que se ha vuelto central para el presente y futuro de la educación técnico-profesional en Chile. El estudio que hoy estamos presentando es el fruto de un trabajo riguroso y más que nada profundamente colaborativo. Es algo que a Vertebral le interesa mucho desarrollar entre instituciones que comparten una convicción muy clara. La modalidad virtual ya no es solo una alternativa complementaria, sino un componente estructural y cada vez más relevante de nuestro sistema de educación superior. Uno de los principales aportes de este informe es que pone en el centro a las personas. Nos muestra con claridad que detrás de la educación virtual hay estudiantes con trayectorias diversas, con historias y necesidades y aspiraciones concretas. Se trata, en su gran mayoría, de personas adultas, muchas de ellas trabajadoras y muchas también primeras en su familia en acceder a la educación superior. La modalidad online les permite compatibilizar estudio, trabajo y vida familiar, abriendo oportunidades complementarias a los formatos tradicionales. En este sentido, este estudio evidencia cómo esta modalidad amplía significativamente los perfiles de acceso. Mujeres con responsabilidades de cuidado, personas con jornadas laborales extensas, estudiantes que viven fuera de los grandes centros urbanos y quienes, por distintas razones, no pueden optar por la presencialidad. La evidencia es clara. La modalidad virtual ha contribuido de manera significativa a derribar barreras de tiempo, distancia y compatibilidad con responsabilidades personales y laborales. Sin embargo, también nos recuerda que la flexibilidad por sí sola no garantiza una experiencia formativa de calidad. Esta requiere de un diseño pedagógicamente pertinente, acompañamiento oportuno y condiciones institucionales que permitan sostener trayectorias educativas sólidas. Otro elemento relevante es que estos estudiantes no llegan a la virtualidad por casualidad. Lo hacen respondiendo a necesidades reales, la posibilidad de gestionar sus tiempos, reducir traslados y estudiar desde sus propios territorios. Y lo hacen, además, con altos niveles de motivación, incluso enfrentando las exigencias propias de la vida laboral. Por supuesto, el estudio también identifica desafíos importantes. Persisten las brechas digitales, dificultades en la autogestión del tiempo y tensiones propias de compatibilizar múltiples responsabilidades. Asimismo, se observan diferencias en el acceso y conocimiento de los apoyos institucionales,
lo que refuerza la necesidad de fortalecer los procesos de inducción, la visibilización de servicios y el acompañamiento continuo a los estudiantes. Junto con lo anterior, el informe muestra que la formación virtual no solo facilita el acceso a la educación superior, sino que también se vincula con trayectorias de formación continua, movilidad laboral y actualización de competencias. En un contexto donde el país requiere avanzar en la reconversión productiva y el aprendizaje permanente, esta evidencia resulta valiosa. El estudio también ilumina el desarrollo institucional que sostiene esta modalidad. Hoy contamos con instituciones que han avanzado significativamente en la construcción de modelos pedagógicos específicos, procesos de diseño instruccional, mecanismos de evaluación, sistemas de apoyo y estructuras de gobernanza dedicadas a la educación virtual. Esto nos permite afirmar con convicción que la educación técnico-profesional en modalidad virtual es educación de calidad. Es impartida por instituciones acreditadas, con metodologías diseñadas específicamente para ese formato y con resultados que pueden ser medidos y evaluados. Todo lo anterior nos conduce a una conclusión transversal. La modalidad virtual es clave para ampliar la cobertura, responder a la diversidad de trayectorias y avanzar hacia un sistema más flexible y equitativo. Al mismo tiempo, este estudio nos desafía a abordar brechas regulatorias, de financiamiento y de reconocimiento, que son fundamentales para asegurar su desarrollo sostenible. Este trabajo, impulsado por el Consejo de Rectores de Vertebral, no representa un punto de llegada, sino una base sólida para seguir avanzando. Nos entrega evidencia concreta para tomar mejores decisiones, fortalecer la calidad y consolidar un sistema técnico profesional que responda de mejor manera a las necesidades de las personas y del país. Personalmente, tengo la convicción de que, dado este paso, desde la perspectiva que aporta, corresponde ahora profundizar en ámbitos como la progresión estudiantil y la empleabilidad, para así aproximarnos de forma pertinente al tema fundamental del valor agregado de la educación superior no presencial. Quiero finalizar agradeciendo a todas nuestras instituciones socias que participaron en este esfuerzo, a la Comisión de Educación a Distancia, liderada por el rector, dueño de casa, don Roberto Barriga, a la Dirección Ejecutiva Vertebral y al equipo de Proba Consulting por la seriedad y profundidad de su trabajo. La evidencia que hoy presentaremos será sin duda un insumo clave para proyectar el futuro de la educación técnico-profesional en modalidad virtual en Chile. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar ya para entrar a conocer esta información a la que hacía alusión Juan Pablo y que es tan relevante. Llegó la hora de conocer los datos, las cifras, los números. Para eso hemos venido. Quiero invitar de inmediato a quien, como decía Juan Pablo, estuvo a cargo de la realización de este estudio, la señora Gabriela Navarro de Proba Consulting, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenida, Gabriela. Muy buenas tardes a todas, a todos. Lo primero es que voy a poner el reloj para no pasarme el tiempo, porque soy muy buena para eso. Bueno, agradecer a Vertebral, a la dirección, al directorio, a las rectoras, rectores, por la confianza para haber realizado este estudio. Estamos muy contentos, la verdad, fue un trabajo arduo de un año. Y quiero agradecer también al equipo de Proba que fue clave en esto, especialmente a consultores que trabajaron desde afuera. Fue un equipo bastante aperrado, como se dice. Bueno, nos convoca entonces caracterizar la educación desde el punto de vista de su institucionalidad, desde el punto de vista de sus estudiantes, de sus procesos pedagógicos, como primer anuncio, ¿no? Como primer titular, que es lo que hemos confirmado, que la educación superior virtual deja de ser, como decíamos en un minuto, la educación de emergencia, ¿no? Deja de ser una respuesta de emergencia y pasa a ser una modalidad en expansión, que por supuesto tiene algunos desafíos, pero que está demostrando un crecimiento significativo. Ya no es una respuesta a la pandemia, como decíamos en un inicio, sino una modalidad que es funcional a trayectorias de vida diversas, que está siendo elegible por personas que deciden tomar trayectorias distintas y que esto les permite mayor accesibilidad. La modalidad está creciendo más rápido que el resto del sistema de educación superior. El sistema está en un estancamiento producto de las curvas demográficas
Y lo que tenemos es que la modalidad virtual de la educación superior técnico-profesional es la que está creciendo más rápido. Hoy día tenemos 148.000 y fracción de estudiantes. Y como consecuencia de su rápido crecimiento y también como consecuencia de lo distinto que es a la modalidad presencial, es una modalidad que está desafiando los marcos tradicionales y los marcos culturales de los estudiantes, de los docentes, los marcos regulatorios, etc. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? Primero, caracterizar a los estudiantes, a las y los estudiantes. Nos vamos a encontrar ahí que es un perfil claramente distinto, o perfiles claramente distintos. Lo segundo, analizar los resultados laborales, un poco lo que decía Juan Pablo, ¿no? O sea, analizar qué es lo que estamos mostrando al final de este camino académico, cómo está el empleo. Evaluar la implementación institucional y la capacidad de respuesta de los IP y CFT a esta nueva modalidad e identificar, por supuesto, brechas para poder orientar recomendaciones, políticas públicas y mejoramiento institucional. Logramos tener una base bastante robusta, fuimos muy cuidadosos con la metodología, con todo lo que es el levantamiento de información, tanto a nivel institucional como de los actores clave. Trabajamos con 9 instituciones, lo voy a poner para acá mejor. Trabajamos con 9 instituciones que voluntariamente decidieron entrar en el proyecto. Aquí hay un tema clave en el estudio, 9 instituciones tremendamente distintas entre sí, que fueron los grandes desafíos. Tenemos instituciones que partieron en su proyecto educativo siendo online, otras instituciones que se fueron a esa modalidad, tenemos instituciones con una matrícula altísima de estudiantes en esta modalidad y otras que están partiendo, etc. Por tanto, el desafío de poder generar evidencia con esas diferencias fue bien desafiante. Después logramos llegar a 2.874 estudiantes. Yo diría que este es uno de los principales logros. Este fue un esfuerzo de las instituciones porque a través de ellos hicimos el despliegue. Una alta cantidad de estudiantes que están repartidos además a lo largo de todo el país. Titulados, 819, que aportaron con su visión desde los resultados de su estudio y su situación laboral actual. Empleadores llegamos a 60, es un número que hubiéramos querido que fuera más amplio, pero como todos ustedes saben, los empleadores siempre el gran desafío para llegar a levantar su visión. Y bueno, una revisión documental bastante intensa. Las instituciones participantes sufrieron de nuestros requerimientos de información, ahí agradecemos a todas las instituciones por su agilidad en la respuesta. Revisamos estándares internacionales, la data con que trabajamos es data de CIES y de la CACEN. Revisamos estado del arte, etc. Nota metodológica, temas importantes para poder analizar los datos. Lo primero es que esta diferencia entre las instituciones, ¿cierto? Donde tenemos instituciones con una matrícula muy distinta, digamos, a aquellas que están partiendo, por supuesto que genera algunos sesgos, ¿no? Dada la masividad, si bien hay toda una metodología, digamos, para evitar, pero hay ciertos sesgos positivos en los resultados de satisfacción, sobre todo. Lo segundo es la muestra de empleadores más baja de lo que quisiéramos, que sobre todo eso repercute en la percepción de resultados en la empleabilidad. Y por último, tuvimos ahí una dificultad en el autorreporte de los ingresos de los titulados, hay una limitación ahí, entonces también hay que mirar con ojo esos resultados. ¿Qué es lo que podemos decir de cómo se está desarrollando, cómo se está desplegando la modalidad virtual? Primero esto que a clara vista, digamos, impresiona, ¿no? O sea, la matrícula, tomando el periodo 2019-2025, la matrícula de educación superior técnico profesional online ha tenido un crecimiento enorme, un 241% de crecimiento solamente del sector TP en esa modalidad, versus un 9,8% del sistema. Y que cómo se está desarrollando esto, cómo es el comportamiento institucional. Los IP lideraron el 2025 la matrícula con un 91%, no obstante los CFT, si bien tienen menos participación, son los que están creciendo más rápido. Después, ¿qué logramos constatar? Que desde el punto de vista de la descentralización, la contribución al desarrollo territorial regional, y no solamente la concentración, digamos, no solo en la región metropolitana, sino en las grandes ciudades, primero hicimos un trabajo proxy, digamos, con Google Trends y logramos detectar que la principal interés de información ya sobre modalidad virtual proviene de las zonas más alejadas, proviene de las regiones más alejadas de la metropolitana.
Es decir, en zona austral, digamos, donde las personas tienen menos acceso a oferta presencial, surge mayor interés por matricularse en esta modalidad. Y lo segundo, tremendamente relevante, es que el 85% de los estudiantes que se titulan en la modalidad luego se quedan trabajando en su región. Ese es el reporte que se entrega. ¿Qué es lo que tenemos como situación laboral? Como yo les decía, hay considerandos, ¿no? Uno, como todos ustedes saben, en general, así como sucedía, por ejemplo, con el estudiante vespertino, el estudiante en matrícula online en general tiene un trabajo al momento de ingresar, ya sea en su área o en un área distinta, pero ingresa con un trabajo. Pero lo que sí podemos decir es que tenemos un 73% de titulados que se encuentran actualmente trabajando al momento de la consulta, que un 77% trabaja en su área, es decir, ahí hay una buena aproximación desde el punto de vista del ajuste laboral con la carrera de estudio. Un 74% que reporta un ascenso o una mejora en el cargo, desde el punto de vista de la remuneración, del ámbito de decisión, etc. Un 55% que transita a sectores más dinámicos, es decir, son personas que partieron estudiando, estando en sectores productivos más tradicionales, ¿cierto? Con funciones más repetitivas, etcétera. Y a propósito de los estudios, se van a sectores productivos que tienen mayor dinamismo y que eventualmente son más estratégicos desde el punto de vista del desarrollo del país. Y persisten brechas de género. Si hay una característica que logramos identificar en los estudiantes, en y los estudiantes, es la altísima motivación. Y vamos a ver más adelante que incluso llega a ser como medio decisivo, ¿no?, en la permanencia. Altísima motivación. Y lo que encontramos es que las mujeres son las que presentan mayor motivación por estar estudiando, pero que al momento de ir a ver los resultados de empleo, las mujeres obtienen menos beneficios producto de sus resultados, perdón, de su título. Después, ¿cómo evalúan los actores clave esta formación? Los empleadores, con números altísimos, empleadores titulados, la califican como una formación buena o excelente, pero también, así como un poco sucede con los estudiantes de modalidad presencial, detectan como brecha la formación práctica. Requieren que los estudiantes tengan mayor formación práctica durante el proceso educativo. Los titulados recomiendan la modalidad, ¿cierto? Presentan alto nivel de satisfacción, pero señalan, aquí hizo falta mayor retroalimentación con el docente, con los docentes. Hizo falta mayor fluidez en esa retroalimentación. Los estudiantes que actualmente están con matrícula vigente valoran la flexibilidad. La flexibilidad aparece como el atributo que permite estudiar. Es la flexibilidad de la modalidad la que permite que yo, que estaba fuera del sistema, hoy día pueda ingresar. Y eso está bien, pero se repite el tema de la desconexión. Y aquí con una figura como jefe de carrera. Lo que nos encontramos es que en las instituciones está muy clara la figura del tutor, tiene distintos nombres, ¿no? Pero esa figura está clara. Está clara, evidentemente, la figura del profesor, pero queda un espacio ahí entre medio que no es el apoyo psicoemocional, que no es el apoyo de financiamiento, sino que es más bien el apoyo desde el punto de vista de la organización de la carrera, de la orientación eventualmente en temas disciplinarios, etcétera. Y se echa de menos ese punto de referencia que es de la carrera, ¿no? Y algo tremendamente complejo que sale es que más del 60% de los estudiantes desconoce las redes de apoyo económico y emocional de la institución. Se da además que la mayor cantidad de personas que lo desconocen son los que tienen mayor vulnerabilidad. Es decir, la mujer cuidadora, el hombre con alto nivel de carga laboral, etc. Y uno dice sí, porque en general son personas que tienen menos tiempo y por tanto tienen menos tiempo para informarse sobre esos soportes. Pero entonces uno dice, ojo, porque las estrategias de información y de difusión debieran ser diferenciadas. Eso se echa de menos. Entonces, como síntesis decimos, hay un reconocimiento positivo, pero una necesidad de mayor práctica, mayor feedback y foco para priorizar, digamos, prácticas profesionales, rapidez en la retroalimentación y en la comunicación de apoyo. ¿Qué es lo que podemos decir de los y las estudiantes de la modalidad? Se advierte, digamos, un estudiante con mayor experiencia laboral y por tanto, o sea, mayor experiencia laboral y de vida y por tanto con mayor
con una capacidad de enfrentamiento, digamos, a los estudios que, bueno, tenemos como edad promedio 39 años. Situación laboral, la mayoría, casi el 90% son estudiantes que están trabajando. Al igual que en la modalidad presencial, más del 70% de los estudiantes son primera generación familiar. Y eso con todo lo que nosotros ya sabemos que implica tanto en su movilidad como en el de su entorno más cercano. Y la mayoría de las y los estudiantes que tenemos hoy día en modalidad virtual son mujeres, de los cuales el 67% tiene responsabilidades de cuidado. Acá está lo que yo diría que es la principal característica de las y los estudiantes de la modalidad virtual, que es lo que hemos denominado la triple carga. El desafío que tienen para conciliar estos tres ámbitos: el cuidado, el trabajo y el estudio. Cuando hablamos de cuidado nos referimos a la vida familiar, ¿no? Con toda la amplitud, digamos, de situaciones que se pueden generar ahí. Del total de estudiantes tenemos 67 personas que tienen personas a su cargo, no solo niños. Un 80 y, como decía adelante, casi un 90 trabaja y estudia, y por tanto la flexibilidad es lo que les permite hacerlo, y estudian. Esta es la principal característica. O sea, nosotros estamos enfrentados a estudiantes que están en una permanente tensión entre estos tres ámbitos. Después logramos identificar clusterizar, ¿no? Logramos identificar 4 grandes perfiles que están presentes, por supuesto que no es exhaustivo, sino que 4 grandes agrupaciones, digamos, que son las más recurrentes entre el estudiantado. Y que por tanto además nos permite identificar como los principales gatillantes, ¿no? Cuáles son las motivaciones para estudiar. Tenemos el primero, que es la mujer trabajadora y cuidadora, con el 38% aproximadamente, que es una mujer que está entre los 30 y 49 años, uno podría decir posterior a la maternidad más demandante, etc. Con altísimo nivel de motivación. Son las estudiantes que representan más nivel de motivación y por tanto mayor persistencia, disposición, etc. Pero por supuesto son las que presentan mayores dificultades de autogestión. Lo que buscan con sus estudios es movilidad laboral, desde empleos que son precarios, a los cuales ha podido acceder porque no tiene estudios, digamos, para opciones técnicas más estables y más remuneración, etc. Después tenemos el perfil de un hombre de 40 a 49 años, es un profesional que ya está consolidado, que tiene ya sea por carrera previa o por experiencia profesional, ya está instalado en un puesto de trabajo, y lo que busca con estos estudios es especialización para poder mejorar sus condiciones laborales. Tenemos después, en tercer lugar, con un 12% a profesionales en desarrollo. En general son hombres que están todavía en una fase más o menos inicial, 30 a 39 años, y que lo que buscan en los estudios es desarrollo profesional, es generar nuevas habilidades, muy asociado a las ganas de emprender. Y finalmente también tenemos, aunque con un 8%, pero bien significativo, sobre todo porque por las curvas de envejecimiento de la población uno podría pensar que esto va a ir creciendo, ¿no? Me refiero a que las trayectorias formativas laborales van a ser cada vez más extensas y por tanto figuras como la mujer en etapa avanzada, que es una mujer mayor de 50 años y que busca ya sea reconversión laboral o formalización de competencias. Son otros desafíos. Si se dan cuenta, cada uno de estos 4 perfiles son desafíos muy particulares, muy distintos. Y entonces nos permite identificar que como motivaciones a la hora de buscar estudios, tenemos la validación de competencias, que es algo que podríamos decir que en la educación técnico-profesional estamos más acostumbrados, ¿no? Validar con una credencial aquello que la persona ya sabe hacer. Reconversión sectorial. Y aquí hay un punto que quiero hacer porque la reconversión sectorial es necesaria porque hay sectores donde se encuentran menos posibilidades de un trabajo con cierto nivel de renta que permita vivir. Y en ese sentido, si los estudios son un mecanismo de movilidad laboral, tiene que haber una enorme responsabilidad ahí desde el punto de vista de la pertinencia. ¿Qué carreras estamos ofreciendo?
En la medida que nosotros ofrecemos carreras asociadas a sectores productivos con suficiente dinamismo, que son estratégicos, las personas tienen una reconversión eficiente. Si no, estamos reconvirtiendo gente un poco para lo mismo, ¿no? El ascenso organizacional, el ascenso en el propio trabajo, la formalización de funciones que ha asumido y la continuidad de estudio. También encontramos ahí interesantes números sobre las personas que luego de la carrera que ya tienen, digamos, comienzan a hacer continuidad de estudio a los 2 años. Eso también es interesante desde el punto de vista de la oferta, no concentrarnos solamente en la educación de pregrado, digamos, sino mucho también en la educación continua. Y aquí fue en lo que insistimos mucho, le insistimos mucho a las instituciones que nos mandaron amablemente mucha documentación. ¿Cuál es el estatus de desarrollo, cierto, a nivel institucional? Sobre las definiciones, dado que estamos hablando de una modalidad que es distinta, que no es, y lo vamos a reiterar al final, que no es una adaptación de la modalidad presencial, encontramos que, por una parte, tenemos perfiles, digamos, institucionales, como decíamos, muy distintos. Tenemos instituciones que el origen de su proyecto formativo, el origen del proyecto educativo, fue la modalidad online. Y que, por tanto, el diseño de todos sus soportes, de los procesos, etcétera, son ad hoc a la modalidad online. Pero tenemos otro mundo de instituciones que tienen una tradición presencial, que tienen expansión, digamos, importante en la modalidad presencial, y que están comenzando en la modalidad virtual, pero no necesariamente con un marco ad hoc, sino que empezando a adaptar procesos, políticas, procedimientos, etcétera, ¿ya? Con los desafíos que ello tiene. Lo segundo que encontramos es que no hay criterios, en las instituciones en general no hay criterios específicos para determinar qué áreas del conocimiento, qué carreras se pueden virtualizar. Los criterios que se usan son lo mismo que la modalidad presencial, en general asociados a empleo, que tengan una buena empleabilidad. Pero nosotros decimos, ok, pero por ejemplo, un factor tan importante para la carrera técnico-profesional como son los estándares de equipamiento de una carrera, que son muy distintos en una modalidad presencial a una modalidad online, debiera pesar más en la decisión sobre qué es lo que puedo virtualizar o no. Eso, ahí todavía estamos con grandes desafíos, ¿no? En la implementación pedagógica, el gran fuerte es la flexibilidad, como decíamos, reconocida por los estudiantes, con estos ciclos bimestrales o trimestrales que generan una carga intensiva, pero que hacen posible mayor accesibilidad. Y otro tema interesante es que más del 80% de las instituciones ofrece clases sincrónicas, pero tienen carácter no obligatorio. Y acá se produce una tensión porque las y los estudiantes, cuando plantean lo de la retroalimentación, entre otras cosas dicen, nosotros necesitamos también iniciativas sincrónicas. Ojalá que esa retroalimentación pueda ser en instancias sincrónicas. Entonces, hay que ver ahí el tema de la obligatoriedad, el tema de cómo se presenta, qué prioridad se le da desde los horarios, etc. En cuanto a la tecnología y las prácticas, se sigue dando que el 65% de las prácticas son presenciales. Por tanto, toda la flexibilidad que tuve durante el estudio se queda ahí hasta la práctica profesional y eso, por supuesto, que es un riesgo enorme desde el punto de vista de la titulación. Los empleadores, como dijimos, demandan mayor formación práctica. En aseguramiento de calidad, lo que encontramos, por supuesto que las carreras, dado que son una modalidad distinta a la misma carrera, si la institución está acreditada, la carrera está acreditada, ¿cierto? Pero tenemos un 67% adicional, digamos, tenemos un 67% de instituciones cuyas carreras en modalidad online, no todas, algunas, con distinto nivel de cobertura, digamos, están certificadas especialmente por Quality Metrics. Ya ahí tenemos como una concentración. Hay otras agencias, pero hay una concentración. En admisión, apoyo y financiamiento, los requisitos, sabemos que la educación superior TP es una educación no selectiva, que es distinto a requisitos de ingreso del punto de vista, acá, por ejemplo, encontramos una institución que genera ciertas orientaciones respecto al equipamiento que requieren los estudiantes para poder cursar adecuadamente la modalidad. Pero no encontramos requisitos desde el punto de vista, por ejemplo, de las habilidades necesarias. ¿Qué habilidades son necesarias como mínimo? O sea, dominio de Office, por ejemplo. De eso no hay. Entonces, como que se asume que el estudiante va a poder hacerlo, pero nos encontramos con
desde limitaciones técnicas, de cobertura y de habilidades significativas. Y aún más importante, no detectamos significativamente instancias de nivelación de esas habilidades digitales. Roles clave en la progresión, como decía yo antes, el más significativo, mayor frecuencia es el tutor, inexistente con los jefes de carrera, es como que la figura en la modalidad se pierde, digamos, y muy diversa entre las instituciones con los docentes. Tenemos instituciones donde hay altísimo nivel de frecuencia con los docentes e instituciones donde prácticamente nunca es que no se vea al docente, pero hay baja. Desde el punto de vista de la docencia y el soporte, tema clave, solo un 25% de las instituciones tiene programas de formación ad hoc a la modalidad de docente. O sea, cuando uno pregunta por la formación docente, es la formación general que tiene para la modalidad presencial online, con un fuerte componente pedagógico, cierto didáctico, pero en el entendido de que la asignatura incluso tiene una estructura desde el punto de vista del diseño instruccional. O sea, uno diría ya, por último, ingresar a la plataforma, hay ahí un espacio de mejora importante. Sobre todo para instituciones, si recuerdan, yo les decía instituciones que se originaron así, que por tanto sus planes de formación docente son para la modalidad online, pero hay otras instituciones que han funcionado siempre en modalidad presencial y que el programa de formación docente no está adaptado o no hay especificidad. 60% que desconocen los apoyos, ya se los mencioné. La falta de vínculo, para que tengamos claridad, por los estudiantes evaluada con un 2,6 de nota de 1 a 5. O sea, es la falta del vínculo que finalmente me veo como, acuérdense que estamos hablando de estudiantes que tampoco tienen mucho vínculo con otros estudiantes, o sea, está surfeando ahí, se siente, requiere más orientación. Y con una cifra que uno puede decir menor, pero que nosotros creemos que va a seguir incrementándose si es que no se hace algo, un 6,4% de estudiantes que tienen limitaciones técnicas de cobertura y de habilidades digitales, que en general está más asociado a las personas mayores, pero que como vimos en los 4 clústeres son bastante, digamos, o sea, es una población significativa. Como conclusiones, es una modalidad, la modalidad online, la modalidad virtual, es una modalidad que funciona desde el punto de vista de la accesibilidad, funciona desde el punto de vista de la empleabilidad, funciona desde el punto de vista del desarrollo personal, profesional, pero con una altísima exigencia para el estudiante. Ese es el tema, ¿no? Entonces tenemos algunas tensiones. Por ejemplo, tengo alta empleabilidad, pero a un altísimo costo personal. ¿Por qué es importante? Porque uno podría decir, oye, pero así era la educación a la antigua. Sí, pero el tema del alto costo personal, además que uno no quisiera que los estudiantes estén ahí tan surfeando la ola solo, además con altísimo riesgo de deserción. Si es tan difícil, digamos, mantenerse, el riesgo de deserción o de cursar la carrera y no titulación es alto. Tenemos una altísima motivación, 4,6 de 5. Ese es el nivel de motivación, pero una muy baja interacción. Quieren más interacción con sus compañeros, quieren más interacción con los jefes de carrera, profesores, etc. Y hay una apreciación de suficiente flexibilidad, es decir, la flexibilidad que me permite la modalidad es la que necesito, versus un soporte limitado. Yo quiero reiterarles lo clave que es que los perfiles más vulnerables desde el punto de vista de completar sus estudios son los que menos información tienen. ¿Y por qué creo que es clave esto? Porque las instituciones tienen mucho soporte, generan mucho soporte para los estudiantes, pero hay que ver cuán eficiente es si es que los estudiantes los desconocen. Entonces hay un tema de esfuerzos que se están desarrollando que no necesariamente están llegando a la población más objetiva. Y desde el punto de vista de las tensiones regulatorias, ¿qué tenemos? Uno, esta que uno dice, pero existe, no existe, escuché por aquí, escuché por allá, la ausencia de definiciones claras, explícitas, oficiales, formales, sobre qué constituye una carrera virtual. Entonces nos encontramos con carreras que tienen desde un 70% de virtualización, pongámosle hasta un 100%. Y eso por supuesto que es distinto. Desde el punto de vista de la oferta al estudiante, desde el punto de vista de la implementación, es muy distinto. Entonces tampoco aquí queremos que todo sea igual, ¿no? Pero hay un cierto marco de acción que es necesario. Lo segundo, por supuesto, sabemos, el tema del financiamiento público. Tenemos un 52% de estos estudiantes que asume los estudios con financiamiento propio o familiar.
Ya sabemos que ese es un tema bien importante en este momento. Hay que pensar en las distintas... Bueno, sabemos que además es un momento de mucha discusión sobre el sistema de financiamiento en general, pero ahí claramente hay una piedra, digamos, en el zapato. Y las métricas de calidad actuales no están alineadas con las realidades de la modalidad. Esto nos parece tremendamente importante porque aquí no se trata de sobreregular. Aquí no estamos hablando de que haya mayor regulación para las carreras online. Porque uno dice, bueno, pero si la institución está acreditada, por defecto se asume que la carrera cumple con estándares de calidad. Pero se trata más bien de poder evaluar en mérito, ¿no? O sea, que los pares evaluadores, por ejemplo, o las mismas instituciones en sus sistemas internos de aseguramiento de calidad, puedan evaluar aquello que es específico de la modalidad virtual, que no es necesario o que no forma parte en una modalidad presencial. Perdón, que se pueda evaluar la modalidad virtual en su especificidad. Eso es tremendamente importante. Yo, de hecho, lo digo yo soy par evaluador y es un tema que uno conversa con los otros pares. O sea, ¿cuánta orientación tú tienes para poder evaluar en mérito el estándar que debe cumplir una carrera? Yo quiero ser insistente con esto porque no se trata, insisto, de sobreregular, no se trata de exigir más, se trata de establecer estándares asociados a esta modalidad tan particular. Como conclusión, como mensaje, ¿cierto? Tenemos una modalidad que es estructuralmente distinta a la modalidad presencial. Es decir, no es sustitutiva de la modalidad presencial. Y eso es clave, sobre todo desde el punto de vista de las instituciones. No es que yo agarre este proceso presencial y lo adapte, lo hemos conversado con varios de ustedes, que dicen, chuta, porque esta cuestión la crearon para el presencial y yo, ¿qué hago ahora que lo tengo que llevar a online? Es constitutivamente distinto. Y es para un estudiante que es nuevo, que uno podría decir, mira, había algo en el vespertino. No, aquí nos estamos dando cuenta que es un estudiante bastante diverso, nuevo. Está llegando a la educación superior perfiles que antes no llegaban o que llegaban y se iban muy rápido y por tanto requieren un modelo nuevo. Muchas gracias y espero que sean resultados que motiven buenos procesos de mejoramiento en las instituciones y por supuesto conversaciones a nivel de política pública que contribuya a mejorar esto que le ofrecemos a los estudiantes. Gracias. Quédate aquí, Gaby, porque vas a ser parte de la siguiente actividad que tenemos anunciada. Sin duda es interesante y llegó la hora de ponernos manos a la obra para conversar respecto de aquellos desafíos, pero también de las oportunidades que se abren con estos datos y con esta información que nos ha presentado tan claramente Gabriela. Por eso que vamos a dar paso, como ya pueden ver, a nuestra siguiente actividad, que es una conversación llamada Desafíos y Proyecciones de la Educación Superior Técnico Profesional Virtual. Así que les voy a presentar a quienes van a conversar con nosotros respecto de esto. Quiero invitar al escenario al rector de IPLASEX y coordinador de la Comisión de Educación a Distancia de Vertebral, Roberto Barriga, a quien invito a tomar asiento, por favor. A Renato Bartet, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, a quien también invito de inmediato al escenario, a Benito Barros, el jefe de la División de Educación Superior Técnico Profesional del Mineduc, también le damos la bienvenida, y por cierto, Gabriela Navarro, quien es nuestra consultora y que tiene todos los detalles y la información para compartir con nosotros. Yo voy a tomar ubicación también para plantear y les quiero comentar algo que es muy relevante. Me toca el rol también de hacer las preguntas, pero ustedes pueden participar, así que yo les sugiero que conforme va avanzando este diálogo, puedan ir ya pensando en algunas preguntas, las anoten y vayan prestando atención de aquellos temas que les parecen más interesantes. Ustedes van a tener la posibilidad también de plantear al final 2 o 3 preguntas para darles la palabra a ustedes. Esta pregunta, la primera que voy a formular, es para todos y tiene que ver con algo que es de la base de este estudio y que va a hablar sobre los estudiantes. Quiero saber qué hallazgo, qué cifra, qué información les pareció no solo más interesante, sino que también más sorpresivo. Quiero partir contigo, Roberto. Bien, la verdad que este estudio viene a ratificar cosas que nosotros ya venimos viendo hace mucho tiempo. Y aquí tal vez lo más relevante es ver esta modalidad como una vía de acceso a la educación superior para un grupo muy importante de personas que buscan seguir desarrollándose y que en la ausencia de esta modalidad la verdad es que no podrían cumplir su sueño de desarrollo profesional.
Y además que esto hay que tenerlo a la vista pensando que la estructura laboral chilena hoy en día menos del 50% tiene estudios de nivel superior completo. Eso significa que hay una tremenda oportunidad, tanto para mejorar la productividad y fortalecer el desarrollo del país, además de identificar muchas personas que de verdad necesitan apoyo para adquirir competencia o consolidar sus áreas de conocimiento para poder seguir prosperando. Y esto evidentemente cobra mucho más relevancia en un mundo donde los cambios son tan abruptos y se han ido acentuando más con la aparición de distintas disrupciones. Eso es más o menos lo que comentaste de aquello que más o menos ustedes sabían y que confirmaron. ¿Qué fue lo que sorprendió, para bien o para mal, respecto de las cifras que nos compartió Gabriela? Tal vez lo que más me sorprendió es ese grupo de mujeres sobre los 50 años que representan muchas veces un sector de la población que se mira con poco interés. Porque siempre estamos conscientes de las mujeres que son probablemente más jóvenes y que tienen que atender compromisos familiares y además buscan desarrollarse profesionalmente. O en general el mundo de los hombres, donde efectivamente hay muchos que están en etapa de desarrollo, algunos con características ya más relacionadas al mundo del trabajo, la disciplina que después van a estudiar. Pero ese espacio es tal vez una de las señales más elocuentes de cómo se está envejeciendo la población, de cómo aparecen grupos que antes eran completamente ignorados y que ahora se empiezan a transformar en grupos significativos, tanto desde el punto de vista de la potencial fuerza laboral, pero también una necesidad imperiosa, que la edad laboral empieza a extenderse mucho más, sí, claro, y se necesitan herramientas de esta naturaleza para poder construir trayectorias laborales más extendidas y tener desde ese punto de vista no solamente posibilidades para estas personas, sino que ver cómo esto se transforma en un potencial desarrollo para el país. De todas maneras, sigo y repito la pregunta con Benito. ¿Qué hallazgo les pareció más interesante o sorprendente para que compartamos el micrófono, en el caso tuyo? A ver, sorprendente no era esperable los resultados en general. La formación técnica profesional a nivel país tiene un promedio de edad de 27,5 años. Los centros de formación técnica estatales 30,4 años. Y el promedio de edad de los encuestados, ¿verdad?, en la formación virtual arroja 37 años. La distancia entre el último estudio formal secundario a la persona que se integra en la educación virtual es bastante larga. Son muchos años. No me sorprendió el tema de la empleabilidad porque indudablemente la mayoría de ellos están trabajando. Pero sí acotar un poco al estudio la posibilidad de ampliarlo a personas que en este minuto no son estudiantes, pero que sí pueden ser estudiantes. Una anécdota para compartir con ustedes. Nosotros, como institución, yo era rector de un centro de formación técnica en la región de Valparaíso. Abrimos una sede en Cabildo. Entonces, mi directorio me decía, Benito, ¿por qué Cabildo? ¿Por qué no Cabildo? Si ahí es donde más se necesita. Sí, pero es que allá no hay ninguna institución de educación superior. Vamos a hacer la primera. Una importante autoridad me dijo un día, Benito, ¿por qué abriste Cabildo? La misma respuesta. Bueno, pero es que los estudiantes se pueden movilizar a estudiar a Santiago, a Valparaíso, a Coquimbo, a donde sea. ¿Para qué abriste allá? No, está equivocado usted. Primero, la mujer dueña de casa no tiene acceso a movilizarse. Segundo, los trabajadores que terminan su jornada laboral a las 6 de la tarde no tienen ninguna posibilidad de estudio. Tercero, los jóvenes que son hijos de pirquinero, que tienen gratuidad para estudiar en cualquier parte, si se trasladan a Santiago necesitan 650.000 pesos para mantenerse y el sueldo del señor son 500 lucas. No tiene ninguna posibilidad. A nosotros, a Cabildo, no podía llegar un alumno de Petorca. Para quienes conocen la zona, Petorca y Cabildo queda muy cerca, pero a veces la distancia puede ser de 1 hora y media y a veces no hay colectivo. Y si las clases terminan a las 10 de la noche, no tiene ninguna posibilidad de volver. Hay una localidad que me llama mucho la atención que se llama Donde el Diablo perdió el poncho. ¿Existe? Sí, claro. Queda entre Cabildo y Petorca hacia la montaña. Esa gente no tiene
ninguna posibilidad de estudiar. Por lo tanto, la opción virtual es una verdadera opción para extendamos eso a todo el país. Yo estoy poniendo de referencia a Cabildo Petorca, pero en todo el país hay sectores aislados donde la gente no tiene opciones de estudiar más que no sea la virtual. Perfecto. El turno de Renato también para saber qué sorprendió o no respecto a lo que conocimos recién. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Vertebral y a los dueños de casa. Justo antes de responder derechamente, quería solo celebrar el estudio. La verdad que yo creo que es un estudio muy necesario, un aporte de información muy valioso para todos, digamos, para las instituciones y también para los organismos reguladores o las agencias, digamos, de calidad. Yo creo que es un estudio además que nos deja con bastante, por decirlo así, esa expresión hambre, que deja muchas líneas para después profundizar. Hay toca muchos temas y muchos temas interesantes de profundizar, así que también abre un campo, digamos, de investigación. Así que quiero felicitar también a Proa por el estudio, digamos. Y sí, hay un tema que a mí me llamó la atención particularmente, que fue, me sorprendió la verdad reconocerlo, los altos niveles de motivación que se observaban, altísimos niveles en realidad de motivación, que se observaban en los estudiantes. Porque a primera vista uno a veces, digamos, cuando recuerdo mi experiencia cuando estaba en la institución de educación superior, claro que a veces uno percibe que algunos estudiantes no están motivados, uno no sabe por qué se matricularon si desde muy temprano de repente se nos pierden. Dejan de ir a clase en lo presencial, uno los quiere contactar en el mundo online, no siempre te contestan, no responde los correos, cuesta, digamos, a veces hay que andarlos cazando. Y claro, uno podría haber pensado que a lo mejor era falta de motivación, como una primera hipótesis, pero este estudio nos demuestra que no, que son otros factores, ¿ya? La motivación está, yo creo que es un muy interesante hallazgo, pero hay otras cosas, aparecen en el estudio, otras complicaciones de tiempo, el hecho de que muchas personas tienen familia o la carga de trabajo, que aparecen cosas que no están previstas y que complican, digamos, que uno pueda o conectarse o realizar la tarea o la actividad en el tiempo debido, digamos, que complican. Pero también hay otros factores que yo creo que también se pueden seguir explorando, digamos, las capacidades que tienen los estudiantes para autogestionar su tiempo, la capacidad de autogestión, de organizar tiempo, la persistencia, el grit, digamos, que es una habilidad, digamos, que no todo el mundo tiene, y que a veces son un conjunto de habilidades, podríamos decir, psicocognitivas, que a veces son necesarias, digamos, para un mejor éxito en esta modalidad, y que probablemente en algunos casos están contemplados, en otros casos no, en los dispositivos de apoyo que tiene la institución. Entonces aquí también hay una línea, yo creo que también de desarrollo de cómo ir perfeccionando ese apoyo, esa tutoría, ese acompañamiento que las instituciones dan a sus estudiantes de manera de que ir logrando, aprovechando esa motivación, digamos, y logrando y haciéndose cargo también de otras cosas que destaca el estudio, digamos, como de repente alguna heterogeneidad en retención o en resultados finales del proceso formativo. Perfecto, gracias Renato. Gabriela, yo sé que tienes una cantidad de información en tu cabeza que es infinita probablemente a partir de este estudio, pero quería repetir la misma pregunta. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, entendiendo que de inicio tus insumos ya eran con información bastante accesible? Sí, ¿Qué te llamó la atención? Efectivamente podría tener una larga lista, pero quiero recalcar algunos temas porque, como decía Roberto, uno puede decir, esto nos confirma, ¿no? Pero yo diría que nos confirma varios temas que exceden incluso la educación superior. Yo me quedo con esto, con dos datos. Uno, cuando uno va a hacer este mapeo de dónde están las búsquedas de información sobre educación superior virtual, están en las regiones más extremas, ¿cierto? Y ahí en el informe de hecho está mapeado, están en las regiones más extremas. Y lo quiero cruzar con otro dato de las motivaciones para estudiar, que es la reconversión hacia otros sectores. Y creo que ahí hay una responsabilidad enorme desde el punto de vista de asegurar la pertinencia de las carreras. Y creo que esto, si bien uno más o menos lo suponía, porque ve cómo está el país, ¿no? O sea, nosotros estamos, igual que el resto de los países, viviendo transformaciones productivas tremendamente importantes, desde el punto de vista de los sectores y desde el punto de vista del trabajo, de las características del empleo. Entonces, en ese sentido, me pasa que digo que claramente está una educación que genera mayor accesibilidad, ¿cierto? Y que en ese sentido una muy buena noticia, porque además si lo cruzamos con otro dato, que es la cantidad de estudiantes que se quedan en sus regiones, uno dice esto es fantástico, o sea, estamos avanzando. Pero también hay una condición laboral, productiva, que tenemos que considerar en esto,
no es solamente crecimiento por educación superior, cobertura por educación superior, sino cobertura de acuerdo a las necesidades productivas sectoriales y territoriales. Y creo que ahí hay un desafío que es súper importante. O sea, ¿estamos conociendo mejor a los estudiantes? Sí, pero también estamos con desafíos que no tienen que ver solamente con lo educativo, sino también con lo productivo y laboral. Absolutamente. Bueno, de hecho, se dice que hay muchas carreras hoy día tradicionales que pueden llegar a desaparecer producto de todo el recambio y la transformación que y otras que se van a hoy día. requerir. Tal cual. No sé si carreras, pero... Exactamente. Sí. Roberto, frente a eso, entonces, uno podría pensar que estamos frente a un cambio estructural en el tipo de estudiante de la educación superior. O sea, evidentemente estamos viviendo ese cambio profundo, pero además, con la aparición de esta nueva modalidad y la validación de esta nueva modalidad, hay muchas personas que estaban ahí con ese perfil hace mucho tiempo esperando una oportunidad para finalmente poder ingresar. Pero sin perjuicio de que aparece este nuevo grupo, vemos que también, producto también de la evolución de la sociedad, también de la apreciación de la virtualidad, ya nosotros empezamos a observar, sobre todo en los últimos 2 años, que empiezan a aparecer un grupo de alumnos más jóvenes, que empieza a optar también por esta modalidad. Y ahí hay 2 elementos que son fundamentales. Uno es efectivamente el tema de la territorialidad, donde tenemos muchas personas que están en distintas partes de Chile y quieren acceder a una modalidad que tenga ciertos estándares de calidad. Y también empezamos a ver cómo hay personas que empiezan a combinar el estudio con otro tipo de actividades. Muchos jóvenes que deciden trabajar temprano, ya sea porque tienen que atender compromisos familiares o personales y que tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero también hay otros que tienen otro tipo de actividades más libres y que también buscan tener alternativas de este tipo. Ese fenómeno que se está empezando a dar tímidamente, que en el caso nuestro hoy en día del orden de un 14% de los estudiantes son menores de 25 años, lo que es un cambio muy notable en la estructura. Nosotros empezamos a ver cómo esto se proyecta hacia adelante. Y es un universo completamente distinto, porque ya son personas que tienen más competencias digitales, que tienen una cosmovisión mucho más moderna, donde la flexibilidad ya no es solamente una urgencia, sino que también es un tema que empieza a aparecer como algo valioso. En el caso del Mineduc, Benito, ¿cómo ven esta transformación del estudiante en la educación superior? Sobre todo acogiendo lo que señala Roberto, que hay un número interesante de estudiantes que son muy jóvenes y que acceden a esto como una primera opción. Yo no hablaría de un cambio en la estructura del estudiantado, porque consideremos que el sistema el año 2025 tenía un poco más de 1.425.000 estudiantes, de los cuales 1.380.000 eran de pregrado, y las carreras e instituciones que ofrecen la modalidad virtual alcanzan casi a los 150.000 estudiantes. Entonces representa un 11% aproximadamente de la matrícula total. Sí se está abordando a un sector que no tenía acceso. O sea, las personas que de la tercera edad, hay personas que superan los 65 años y que en este minuto tienen y se dan una oportunidad de vida por acceder a una formación superior técnico profesional, y eso conduce a la motivación. O sea, son personas que se automotivan porque están viendo una oportunidad de vida que ellos se merecen. Por eso el promedio de edad es bastante elevado. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es siempre contemplando la motivación, que no se vio en el estudio, que es la tasa de deserción, la retención al primer año, la retención total, que está muy por debajo del sistema, y sobre todo la titulación oportuna, que en las carreras virtuales, que llevan poco tiempo, muestran un rango relativamente bajo. Y eso es una alerta que hay que considerar. Pero no diría que hay un cambio en la estructura, sino que se le da una oportunidad a aquellos que nunca la han tenido. Esa es la visión que nosotros tenemos. Gracias, Renato. Si la virtualidad entonces está permitiendo acceso a grupos que antes no tenían posibilidad de estudiar, ¿qué cambios consideran entonces necesarios realizar para reconocer y además potenciar esta modalidad de estudio? Sí, yo tampoco hablaría de cambio estructural, sí hablaría de un nivel de complejidad mayor, porque se suma un perfil de estudiante, seguimos teniendo los estudiantes tradicionales que hemos tenido hasta ahora, y se suma este nuevo perfil de estudiante, que implica además llamémoslo así, un tratamiento diferenciado, y en ese sentido es un tremendo desafío para las instituciones de educación superior, sobre todo las que, digamos, tienen estudiantes que podríamos decir tradicionales, las que han hasta ahora,
y que van incorporando progresivamente en mayor cantidad estos estudiantes nuevos en modalidad virtual, que tienen un perfil distinto, que tienen necesidades distintas, que entonces hace todo esto que es mucho más, más complejo, digamos. Y es un tremendo desafío de adaptación de las instituciones, y que hay que hacer, y algo que también que detecta el estudio, digamos, que la modalidad virtual puede tener muchas cosas comunes, digamos, y principios comunes con lo que es la formación en general. Pero hay algunos ámbitos donde tiene algunas cosas que son específicas, digamos, de la modalidad. Y es muy claro que las instituciones tengan claridad de cuáles son esos ámbitos y que efectivamente lo aborden. El estudio, por ejemplo, resalta el tema de que no todas las instituciones tienen programas de formación para sus profesores que sean específicos de la modalidad, sino que tienen programas más generales. Por ejemplo, ahí hay un ámbito. Y así hay otro. En el diseño instruccional, esto me parece también que hay cambios que son mucho más radicales. En ese sentido, para las instituciones, presenta desafíos mucho más importantes en un ámbito nuevo donde hay que ir generando un aprendizaje del sistema respecto de cómo ir abordando. Y ajustes regulatorios, para ir acotando esa pregunta, algo que decía Gabriela, no hay que sobre-regular, pero sí tener una mirada bastante más específica y condicionada a lo que significa un estudio en la modalidad virtual. En términos de la regulación, ¿qué se puede avanzar? Sí, bueno, yo puedo hablar un poco desde lo que es la acreditación. Nosotros, a ver, en términos que en lo que es acreditación, nosotros vamos un poco detrás del sistema, ¿ya? Porque tratamos, por lo menos en la óptica, de ir primero mirando un poco lo que va pasando y ir también aprendiendo. Creemos que eso, nosotros somos un poco reacios a hacer definiciones, por ejemplo. No nos gusta tratar de hacer definiciones. Nos han pedido siempre definiciones y sacamos la otra vez un documento que le llamo orientaciones, para poner un término más suave, que están, digamos, en discusión y que pueden ser cambiadas, son provisionales, digamos, las podemos ir conversando. Y nosotros hasta ahora hemos adoptado la idea que también en otros países se utiliza, de que los criterios de acreditación tienen que ser comunes para, da lo mismo la modalidad, son criterios genéricos para las instituciones, porque creemos que el principio de calidad que está detrás en cada ámbito que se evalúa un criterio de acreditación es el mismo. Ya, un perfil de egreso tiene que ser bueno, digamos, y tiene que ser pertinente, independiente de la modalidad. Los resultados de los procesos formativos se tienen que lograr más o menos de manera equivalente, independiente de la modalidad. Entonces, desde la mirada nuestra hasta ahora, digamos, hasta ahora esto podría cambiar, digamos, pero hasta ahora, por eso una conversión con el sistema, nos gusta esta idea de mantener como criterios comunes y nada específico. Lo que sí estamos sacando, y yo me imagino que la mayoría de ustedes saben, estamos trabajando en un documento que es como una suerte como de regulación más soft, que son de orientaciones para la modalidad virtual, ¿ya? Y que lo que pretende es un poco establecer una conversación con el sistema, no son prescriptivos, pero desde un lugar bien especial, que es el lugar de la CNA, donde vemos mayoritariamente instituciones que normalmente tenían programas en modalidad presencial tradicional y que han empezado a migrar en los últimos años hacia estos otros nuevos formatos, y son instituciones que están en una transición. Eso es lo que mayormente vemos. Entonces, un diálogo a partir de ese lugar que estamos situados, de cómo lo que nosotros estamos esperando ver cuando las instituciones declaran entonces que ahora vienen a procesos de acreditación como modalidad virtual. Que es lo que la expectativa nuestra, ir sincerando esa expectativa, ir conversando con las instituciones respecto de cómo entonces se va a ir produciendo este afiatamiento. Y así las instituciones tienen mucha más certeza, sin que sea algo prescriptivo, pero de lo que la CNA está esperando, y ahí puede haber un diálogo efectivamente respecto de lo que qué tan pertinente o ajustado o correcto es esa expectativa. Gracias, Renato. Gabriela, la información que compartiste con nosotros asegura que este estudio en modalidad virtual permite que estudiantes de regiones muy alejadas o alejadas de los centros urbanos puedan estudiar. ¿Cómo debería entonces el sistema reconocer ese rol? ¿Cómo debería reconocer el rol de lo que significa que estudiantes que están tan alejados de un centro urbano tienen la posibilidad de acceder a contenidos que de otra forma no lo podrían hacer? O sea, yo creo que tiene que, un poco lo que señalaban antes, ¿no? Tiene que responder asegurando, porque el caso que ponía sobre ofrecer, y que eso evoca mucho a los CFT estatales, ¿no? Ofrecer educación superior en sectores que no necesariamente son incluso las capitales regionales, etcétera. Si el punto ahí es qué ofrecemos donde que esté relacionado también con el quehacer de la región. Con el quehacer de la región, con las vocaciones regionales, pero también con las dinámicas laborales regionales. Entonces, yo insisto en que
está muy bien el hecho de que estemos integrando a personas que antes no podían acceder y además a regiones, o sea, por defecto a regiones que antes tenían menos técnicos, menos profesionales, pero con buenos mecanismos de prospección. Y yo creo que ahí como sistema tenemos que, y ojo, a todo orden, porque hay un dato que no lo señalé, que está en el estudio, que más del 64 por ahí de todos los estudiantes del sector están concentrados en 3 instituciones. Y de ahí la cuarta, por ejemplo, tiene el 10%, ya, o sea, para que nos hagamos una magnitud. Que no necesariamente son las instituciones que más o menos la misma cifra concentran a los estudiantes presenciales. Entonces, acá hay un cambio que se está suscitando desde el punto de vista del sistema, que es bien importante, pero que yo creo que tenemos que asegurar que estemos en presencial o en online atendiendo a todo el país, tiene que haber una patita en la región, en la vocación productiva, en la dinámica regional, en las estrategias regionales de desarrollo. O sea, yo creo que ahí sí tenemos que engancharnos fuerte y eso es conversar con el Ministerio del Trabajo, como hablábamos delante, es conversar con ciencia y tecnología. O sea, ahí yo creo que hay que... Esa es la forma de reconocer a esos estudiantes también en la promesa que se le está haciendo. Esto es para el Mineduc. Por favor, si nos prestan de ahí el micrófono. ¿Qué quieres acotar, Benito? Hace muchos años atrás, conversando con un director de una importante escuela de Derecho, me decía, nosotros hemos adoptado el modelo de formación por competencias. ¡Wow! Interesante. Pero seguían haciendo lo mismo. ¿Cómo o sea, entonces? El nombre nada más dijeron, vamos a trabajar por competencia, pero seguían con su modelo educativo exactamente igual. Hay instituciones de formación técnica profesional que tienen una limitación de crecimiento, sobre todo los que están adscritos a la gratuidad. Entonces buscamos, ¿cuál es la alternativa de seguir creciendo? Las carreras virtuales, por supuesto, natural, pero su modelo educativo no cambia, el diseño instruccional no lo adaptan, los profesores no se forman y no toman el ADN de lo que es una formación virtual que es diametralmente opuesto a la formación presencial. Entonces, un tema de aseguramiento de la calidad también debe contemplar esas limitaciones, esas variables, sobre todo las instituciones que están con esta oferta mixta. Perfecto. Me va quedando poco tiempo porque queremos que nuestra audiencia también participe y esta es una pregunta que les adelanto al tiro que es difícil, pero si logran concentrarla en 1 o 2 minutos lo vamos a lograr y es para todos. Si tuvieran que priorizar una medida, una, concreta, para que la educación superior técnico profesional virtual en Chile en los próximos años mejore, porque aquí hay una serie de desafíos y oportunidades, pero hay que partir por algo y hacerse cargo de algo en particular. Roberto, ¿por dónde partir? En verdad uno se puede imaginar muchas medidas concretas que son muy necesarias. Sin embargo, me voy a referir a una que es más bien una señal, porque todos estos procesos son muy sensibles a las señales que se dan desde el Estado y desde los entes reguladores. Cuando nosotros estamos frente a una situación donde se ve el valor que tiene este tipo de formación, es muy importante que hayan señales claras que hablen del potencial que tiene, que se le valide como una alternativa real para movilizar a las personas, para entregarles herramientas. Si yo tuviera que pensar en algo, es esa señal. Por supuesto que esa señal se puede manifestar de muchas formas. Tal vez una de las más elocuentes es el financiamiento. Cuando hay una modalidad de un sector que no goza de financiamiento, es una señal negativa. Porque pareciera ser que entonces no es tan importante. Entonces, desde ese punto de vista, el dar señales claras moviliza todo el resto. Viene el financiamiento, las personas que están leyendo el entorno para tratar de tomar las mejores decisiones, entienden que esto es valioso y lo consideran y ya no entran en esas disonancias. Sobre todo una modalidad que está todavía en un proceso de validación, que fue mirada por mucho tiempo con mucha desconfianza. ¿El rol de los empleadores ahí planteo otra inquietud en esta señal que también se tiene que dar? Sí, pero los empleadores, sucede con los empleadores algo bien particular. Los empleadores no dan señales gratuitas.
vimos que los empleadores en general tenían muy buena apreciación y esa es una señal y la están dando sistemáticamente en la medida que están comprobando que los titulados cumplen con los mismos estándares de calidad que de las instituciones más tradicionales. Ellos probablemente uno habla de los empleadores, pero rara vez están organizados de tal forma como para tener un discurso común. Son buenos aliados porque son agnósticos y genuinamente van manifestando en la medida que los resultados van manifestándolo y eso se va instalando, pero es un proceso lento. Y por lo mismo, desde el punto de vista de las otras estructuras, es importante dar estas señales con respecto a que esta es una alternativa real, es una alternativa de calidad, que finalmente calidad es que se traduce en oportunidades reales para desarrollarse profesionalmente. Renato, una medida concreta para priorizar y así fortalecer la educación superior técnico-profesional. Voy a decir dos cosas, no una, pero sí en un minuto. A ver. Yo creo que desde el punto de vista entonces, de la regulación, digamos, de lo que podemos hacer los distintos organismos públicos, creo que una cosa buena y necesaria es ajustar los sistemas de información que tenemos. Los sistemas de información que tenemos hoy día están concebidos para una modalidad presencial, tradicional, digamos, y no permiten capturar el dinamismo y la realidad de lo que son estas modalidades. Para dar un ejemplo, la misma tasa de retención que estamos hablando, digamos, pero cuando tú tienes varias cortes de ingreso en el año, ya la tasa de retención oficial se te empieza a desdibujar, no puede capturar, digamos. Y así hay muchas cosas, digamos. Yo creo que ahí hay una medida. Y pensando en las instituciones y hablando yo desde el rol nuestro, digamos, para que nos ayuden, piensen que una institución como la CNA lo que tiene que hacer es dar una garantía de calidad al público, digamos, a las familias, a los estudiantes. Entonces aquí hay varios aspectos críticos, pero uno, yo creo que es relevante y transmitir este mensaje, digamos, para las instituciones, es sobre todo fortalecer todos los aspectos que hay en la evaluación de los aprendizajes, la garantía del logro de los resultados del aprendizaje, del perfil de egreso. Eso es uno de los aspectos que son fundamentales. Hay muchas cosas importantes, pero si hay algunos que son fundamentales, este es uno de los que son críticos. Yo creo que también hay un espacio importante para que todas las instituciones puedan trabajar más ese punto y también evidenciarlo de mejor forma. Perfecto. Gabriela, ¿por dónde partir? Yo, más que una medida, para mí es como un principio, que es el principio de la sensibilidad con los perfiles que estamos encontrando en esta modalidad. Cuando hablamos de diversidad, la educación TP siempre ha sido muy diversa. Siempre hemos dicho, el alumno de 18 años, ese no es diversa. Pero acá estamos hablando de perfiles que van a seguir profundizándose y que va a seguir, digamos, a mí esto de la mujer en mayor etapa de avanzada, 50. eso va a seguir creciendo porque las personas tienen que trabajar más tiempo porque estamos envejeciendo, o sea, eso solo va a seguir creciendo. Sí. Y ese perfil requiere apoyos específicos, requiere focalización, requiere una sensibilidad respecto a sus necesidades, que son muy distintas a la mujer que acaba de terminar de criar y que quiere trabajar y que no tiene un título, y también al joven de 18 años. Entonces creo que este es un tema que tenemos que abordarlo como sistema. Las instituciones con acciones, con apoyo, con información focalizada a las necesidades específicas. ¿De qué sirve que yo tenga atención psicosocial, psicoemocional, que sabemos que hoy día es un tema tremendamente preponderante en las instituciones, si es que no estoy llegando a las mujeres que, por ejemplo, están con una depre y que están muy asustadas del título, ¿no? Sí. Entonces, y por otra parte, también desde la política pública es cómo incentivamos esa sensibilidad. Hasta ahora vemos como el ejemplo de los FDI, ¿no? Cómo los FDI han ido focalizando temas de género, etcétera. Bueno, vamos también focalizando el reconocimiento de esas particularidades. Yo creo que tiene que haber un incentivo, y creo que además esto no aplica solo a lo virtual, ¿eh? También en lo presencial estamos encontrando distintos perfiles. Así que yo me quedo con eso, con que hagamos un sistema de educación superior más sensible a los diferentes perfiles que tenemos. Benito, en un minuto para darle la palabra a nuestros asistentes. ¿Por dónde partir? Me quedo corto, ¿verdad? Porque un minuto y una observación. Primero, una aclaración, que la modalidad virtual sí tiene financiamiento, ¿eh? No tiene gratuidad, pero sí tiene financiamiento, que es el crédito con aval del Estado, que es financiamiento público. Esperar y ansiar en este minuto la ampliación de la gratuidad es ser bastante iluso, teniendo claridad que las señales van por otro lado. O sea, se está acortando la brecha de gratuidad, que es una de las instancias presupuestarias más complejas que tiene el Estado de Chile en este minuto, con una política pública que sale extraordinariamente cara, cuando en la educación básica, la educación preescolar,
hay necesidades tremendamente grandes. Eso es lo primero, aclaración. Mejorar alianzas entre ustedes, las instituciones. Compartir las instituciones más débiles con las instituciones más fuertes. Lograr una especie de colaboración y complementación. Trabajar con nosotros y con la Subtel para mejorar los sistemas de conectividad. Mejorar los temas de seguimiento y control para medir la efectividad, sobre todo de la empleabilidad. Integrar al empresario privado en el trabajo, sobre todo de las prácticas profesionales. El modelo alternancia que se hace en otros países da excelentes resultados. Hay muchas ideas. Perfecto, gracias Benito. Ahora sí, abrimos la palabra para ustedes, aquellos que quieran plantear. Ahí tenemos una inquietud y acercamos el micrófono. Alejandro Weinstein. Gracias. Cuéntanos. Súper interesante el estudio. Gabriela, mencionaste muy a la pasada el tema de cuáles carreras se dan en este ámbito, pero no sé si lo profundizaste, y no sé si ahí también hay como un autosesgo, y particularmente de género, porque muchas carreras típicamente masculinizadas, industriales, tienen más hombres y tienen más equipamiento y requieren más ese tipo de competencias. Entonces, no sé si hay algún tipo de sesgo de ciertas carreras que no se están dando y que las otras carreras concentran más mujeres, y no sé si hay algo por ese lado. No al nivel de poder mapear, digamos, como las diferencias, pero yo, una de las cosas, y que lo planteé en la presentación, esto de cuáles son los criterios. O sea, eso que tú estás planteando, uno podría decir, ya aquí hay un criterio, por ejemplo, de carreras no masculinizadas o carreras masculinizadas con foco. Hay ausencia de criterio. Yo te lo diría así, al menos, y uno podría, y nosotros consultamos específicamente por criterios institucionales, o sea, que definan la propia institución, dado que no hay, pero no están. Ahora, el mapeo es algo por hacer, es una de las líneas que podría, pero no lo hicimos a ese nivel. ¿Alguien más que quiera plantear alguna inquietud? Aprovechando esta instancia, ya que está el Ministerio de Educación, la Comisión de Acreditación, aquí adelante, por favor, Claudia, en la tercera fila. Buenas tardes. Hola. Sí, se escucha perfecto. Ya que tenemos un representante, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, me gustaría preguntar ¿cómo dialogan el Ministerio de Educación, específicamente la División de Educación Técnico-Profesional, con los otros ministerios, por ejemplo, como tú hablabas de la sensibilidad, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio del Trabajo, ¿ya?, para que esta accesibilidad de esta modalidad realmente llegue al género femenino, porque acá ustedes presentaban los datos de que tienen más cerca del 40% de mujeres, ¿ya?, y que tienen responsabilidad. Entonces, ¿cómo armonizamos ese trabajo interministerial para robustecer esta política pública de la educación técnica profesional modalidad virtual? No, le voy a contar con un hecho que ya está consumado. En los últimos 2 gobiernos se ha trabajado en la formalización de una estrategia para la proyección de la formación TP del año 26 al año 30. Y en el último gobierno el Consejo estaba conformado por 6 ministerios, donde estaba Economía, donde estaba Trabajo, estaba el Ministerio de la Mujer, Ciencia, nosotros como Ministerio de Educación, entre otras variables. Eso ya se formalizó en una estrategia que se lanzó no a la comunidad, pero en el mes de enero ya está lista y la vamos a dar a conocer en los próximos meses. Pero ya la armonización está lista. Y uno de los focos es el foco de género, entre otros muy importantes. O sea, hay una buena noticia que vamos a conocer pronto. Mucho, aparte de género, está la inclusión en general para personas diversas. Hay una cantidad enorme de variables que Alejandro podría comentarle porque él trabajó fuertemente y Mónica Brevis también trabajó fuertemente en el desarrollo de una estrategia. Así que hay trabajo mancomunado, está coordinado y nosotros vamos a tener la tarea de ejecutarla. Bueno, es muy importante porque hay un dicho que dice conversando se arreglan los problemas. Bueno, conversando en los ministerios uno con otro efectivamente van creando un círculo virtuoso,
no solo de empleabilidad, sino que también de resolver aquellos temas que quedan pendientes. Les agradezco las preguntas a las personas que quisieron intervenir y participar. Yo ahora quiero, además, porque no todo puede ser estudio y cifras duras, hay algo que queremos hacer también como reconocimiento a nuestros panelistas que han podido participar. Quiero invitar al escenario a Juan Claudio Escobar, él es el director ejecutivo del Consejo de Rectores de Vertebral, a que por favor suba para entregar un reconocimiento tanto a Gabriela, que estudió para esta presentación, a Renato, a Rodrigo, a Roberto, perdón, y a Benito por haber participado, y les brindamos, si les parece, un fuerte aplauso a cada uno de ellos por haber participado de No todo puede ser trabajo. Muchas gracias. Así que van a endulzar la tarde y sobre todo estudiar estas cifras acompañados de deliciosos chocolates. Ahí está Juan Claudio Escobar, el director ejecutivo del Consejo de Rectores de Vertebral. Gracias a cada uno de ustedes y sobre todo reconocer que Vertebral haya decidido impulsar este estudio que sin duda estoy segura va a ser un insumo muy importante para la toma de decisiones. Un fuerte aplauso. Gracias por haber participado de este panel. Y quiero invitarlos a bajar y a Juan Claudio que permanezca en el escenario porque el director ejecutivo del Consejo de Rectores va a compartir con ustedes unas palabras de cierre, así que lo invito por favor a que te acerques al micrófono. Ahora sí. Yo, bien brevemente, en honor al tiempo, sintetizar con un agradecimiento, una invitación y un desafío. Un agradecimiento a todas las personas que se vieron involucradas en este esfuerzo intenso, arduo y de larga extensión que desarrolló el Consejo de Rectores Vertebral. Agradecerle a los rectores que apoyaron esta iniciativa impulsada por la Comisión de Educación a Distancia, liderada por el rector Barriga. A los equipos directivos que intervinieron en largas sesiones de trabajo que fueron muy interesantes. Algo decían acá en el panel, la importancia de conversar. Hace pocos días se nos fue un autor que yo admiro mucho, que es Jürgen Habermas, y decía la importancia de la acción deliberativa de las personas, que es que no solamente conversando llegamos a respuestas, sino también llegamos al avance en muchos temas que son importantes como sociedad. Nosotros lo logramos y el gran valor y el gran impulso que tiene trabajar asociativamente desde este gremio que es Vertebral. Estamos trabajando desde hace un buen tiempo. Este esfuerzo comenzó en agosto del 2024 en una sesión del Consejo de Rectores, para que nos hagamos una idea, y articuló mucho esfuerzo. Entonces, el agradecimiento a todos quienes fueron parte de ello. Pasemos a la invitación. La invitación es a que nuestros socios se puedan informar ya una vez que va a estar disponible en nuestro sitio web, ¿cierto? El informe completo, la data la vamos a seguir trabajando, a poder compartirla con los equipos de nuestras instituciones, pues como vimos, hay datos que no solamente impactan directamente en lo que tiene que ver con la modalidad, ¿verdad? Hay temas de apoyo importantes, hay temas de financiamiento a discutir, hay temas de distintas naturaleza que convendría analizar y que queremos hacerlo. Como se dijo al principio, este es el punto de partida de un trabajo a posterior. Y tercero, el desafío. El desafío tiene que ir, por lo que ha señalado nuestro presidente y la actual mesa directiva, la importancia de discutir siempre de la mano de evidencia. Vertebral, si hay algo de lo que tiene que sentirse orgulloso, es que se ha planteado en todas las discusiones públicas, en todas las materias y ante los distintos actores, de la mano siempre de evidencia y un trabajo que puede ser un poco más lento, pero que es más consistente. Y eso queremos mantenerlo, impulsarlo, y ahí viene el desafío, que es conversar con los amigos que hoy agradecemos que nos hayan acompañado de otros gremios, que siempre nos invitan a sus actividades, por ejemplo, hoy al Consejo de Competencias Mineras, un gran partner nuestro, fundaciones, a Chile Valora, a que podamos cruzar estos datos, conversarlos, también hacerlos transpirar un poquitito, que es interesante, ¿verdad?, con el esfuerzo científico que todos tenemos detrás, el interés, y quizás hacer en una próxima oportunidad una actualización de este estudio, un avance, ¿verdad?, nuevos datos que nos lleven a mejores conclusiones y a nuevas propuestas de política pública. Así que gracias a todos por haber estado acá y será una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Muy bien, así estamos terminando. Estoy segura que todos se van con una idea en la mente, y es que a partir de estos datos, la verdad que se abren una cantidad de puertas y oportunidades enormes para mejorar, pero también para dar respuesta a aquellos desafíos que a través de este estudio quedaron identificados sobre los espacios de mejora. Y sobre todo con la conclusión que tenía Gabriela, que tiene que ver no solo con un tema de la virtualidad, sino que de la educación en general, que es sin duda un motor que moviliza, que permite mejorar, que es allí donde está puesto el futuro de este país, y por más discusiones políticas que existan, probablemente la educación es el primer paso para empezar a pensar en grande y salir adelante como país. Gracias Eclasex por haber albergado, esperamos este estudio y este encuentro, ojalá que podamos ser partícipes de muchos más. A todos los que colaboraron y a ustedes por haberse dado el tiempo de estar aquí. Les quiero contar además que en algunos días más esto va a quedar disponible en el canal de YouTube de Vertebral, así que si les quedó alguna idea dando vuelta que quisieran revisar, en algunos días más pueden hacerlo, y el estudio va a estar también siendo enviado a sus correos electrónicos para todos los que se acreditaron al principio. Nuevamente muchas gracias, que tengan una estupenda jornada y espero verlos en otra oportunidad. Que estén muy bien.